Problema 6. Cuatro cargas puntuales de igual magnitud, Q igual a 2 microcoulomb, se colocan en los vértices de un cuadrado del lado A igual a 5 centímetros. Calcular, inciso A, la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P, situado en el centro del cuadrado. Y, inciso B, la fuerza que experimenta una carga Q igual a menos 3 microcoulomb en el punto P. El siguiente problema nos habla de cuatro cargas que están situadas en un cuadrado del lado A. Todas las cargas tienen el mismo tamaño, que es de 2 microcoulomb. Las dos de arriba son positivas y las dos de abajo son negativas. Y nos piden encontrar el campo en el centro del cuadrado. O sea, aquí. El campo en el punto P, o sea, en el mero centro. Esa es la pregunta. Para dibujar la línea de campo solo quiero volverte a recordar que una carga positiva, las líneas de campo salen de la carga, también se le es llamado una fuente o manantial, ya que están saliendo las líneas de campo. Y para una carga negativa, las líneas entran hacia la carga y se le acostumbra a llamar también un sumidero. Esa es la clave para dibujar las líneas de campo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fíjate bien. Lo más fácil acá sería de poner, llamémosle a esta 1, a esta 2, a esta 3 y a esta 4. Entonces, para la 1, dices tú, la carga es positiva, entonces sale, el campo sale de la carga, como una fuente, como un manantial. Entonces, siempre dibujas las líneas de acción, de centro a centro, de acá, del centro de la partícula al punto de consideración, del centro de la partícula al punto de consideración, del centro al punto de consideración y aquí igual. ¿Por qué? Esto es muy importante, ya que sobre esa línea, ahí va a ir la línea de campo. Entonces, si esta es positiva, obviamente en este punto la carga, voy a poner acá el campo en el punto P debido a la primera. Si esta es positiva, sobre esa línea de campo acá viene por aquí el campo en el punto P debido a la segunda. Después, debido a las cargas negativas, fíjate bien, en este punto de acá, como las líneas van entrando, entonces voy a dibujar aquí el campo en el punto P debido a la tercera. Y acá, si te das cuenta, la carga es negativa, entonces la línea de campo va hacia la carga, el campo en el punto P debido a la cuarta partícula, o a la cuarta carga. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos líneas de campo que van dirigidas en este sentido. Primero lo voy a hacer por el lado más largo, por así decirlo, para hacer una construcción vectorial detallada. Y luego te vas a dar cuenta que se puede resolver de manera muy sencilla. Ahora, fíjate bien, ¿qué dices ahora? ¿Cómo calculo el campo en el punto P? El campo en el punto P no es más que el campo en el punto P debido a la primera, más el campo en el punto P debido a la segunda, más el campo en el punto P debido a la tercera, más el campo en el punto P debido a la cuarta. Básicamente. Lo primero que vamos a hacer, y es la parte más sencilla, es calcular los tamaños, el tamaño del campo. Por ejemplo, el tamaño del campo en el punto P debido a la primera sería la constante, la carga Q1 dividido la distancia de separación al cuadrado. El tamaño, no estoy diciendo el vector, porque el vector implica un vector unitario. No, solo voy a calcular básicamente el tamaño. O sea que sería de poner 9 por 10 a la 9, la carga que vale 2 por 10 a la menos 6, y fíjate que no estoy poniendo el signo de la carga, solo estoy poniendo su tamaño.
¿Por qué? Porque el vector ya está claramente definido, por esto. Ahora, la distancia, vamos a ver qué distancia hay de aquí para acá. Entonces tú dirías, bueno, podemos jugar con unos triángulos aquí y decir, bueno, de aquí hay A, obviamente aquí habrá A medio. Si aquí hay una distancia A también, entonces aquí habrá una distancia A medio. Por lo tanto, conozco los catetos de un triángulo rectángulo. La hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale A partido 2 al cuadrado más A partido 2 al cuadrado, que sería el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. Pero como yo ando buscando la hipotenusa al cuadrado, entonces básicamente es esto. Pues si solo fuera R, habría una raíz cuadrada aquí, pero no, como está al cuadrado, solamente es esto. Por lo tanto, veamos ahora, metamos datos, sería de poner el campo en el punto 1, sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por 2 por 10 a la menos 6, y habría que poner 2 veces A, que vale 5 centímetros, o sea, 0.05, dividido 2 al cuadrado. La magnitud del campo es igual entonces, sería de poner 0.05, 2 dividido al cuadrado, multiplico por 2, saco el inverso, 12,46 negativo, lo multiplico y 9 exponente 9 por acá. Esto me da un valor de 1.44 por 10 a la 7. ¿Y en qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Te recuerdas que habíamos definido el campo como la fuerza por unidad de carga, o sea, Newton por unidad de Coulomb? Acá tenemos Newton por unidad de Coulomb. Básicamente, el tamaño del campo. Ahora, si te das cuenta, yo digo, el campo en el punto P debido a la segunda partícula sería la constante, la carga Q2, dividido la distancia de separación 2 al cuadrado. Si te das cuenta, este campo debido a la segunda partícula, acá, la distancia de separación es exactamente igual a esta. El tamaño de la carga, todas son iguales. La distancia para la tercera carga es esta, el radiovector también es igual a este. Y para la cuarta partícula también el radiovector es igual a este. El tamaño de la carga es el mismo y por lo tanto yo puedo concluir que el tamaño de los vectores, tanto de la carga 1 como de la carga 2, como de la carga 3, como de la carga 4, el tamaño del campo es el mismo. Por los datos que nos dan, todas las cargas tienen el mismo tamaño y las distancias todas tienen la misma distancia de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, todos tenemos ahí el mismo tamaño del campo, que es este que está acá. Bien, ya conocemos entonces el tamaño del campo. Ahora, construyamos los vectores. ¿Qué significa esto? Fíjate bien. Acá está el punto P. Entonces, si hace una línea, voy a dibujar mi sistema de referencia X, Y, para poder hacer divisiones, y entonces acá me imagino, por ejemplo, el primero sería este de acá. Fíjate bien cómo lo voy a hacer porque definitivamente todos los vectores van a estar asociados al mismo ángulo. Entonces, para la carga positiva, tengo el campo en el punto P que va en esta dirección. Bien, este sería el campo en el punto P debido a la primera. Entonces, bajo mi sistema de referencia, yo puedo decir que acá tengo una componente del campo en dirección Y, y aquí tengo una componente del campo en dirección X. Entonces tengo un campo en el punto P debido a la primera en dirección X, y aquí igual un campo en el punto P debido a la primera en dirección Y.
Para calcular eso necesito obviamente un ángulo, θ que está acá, y ahora te pregunto, ¿cómo encuentro ese ángulo? Bueno, tú dirás, fíjate que aquí tengo medidas, o sea, si te das cuenta, acá tengo a medios y aquí tengo a medios. O sea que básicamente si yo quiero este ángulo que está acá, yo podría decir que la tangente de ese ángulo viene siendo cateto opuesto, que es a medios, cateto adyacente, que es a medios, y esto es igual a 1. Si sacas la tangente de θ igual a 1 y sacas la tangente inversa, vas a encontrar que θ es igual a 45 grados. Entonces, básicamente, este ángulo que está acá, si te das cuenta, es exactamente igual a ese ángulo que está acá. O sea que aquí hay 45 grados y aquí hay 45 grados, de tal manera que aquí hay 90 grados. Por lo tanto, es fácil la construcción. Bien puedo decir, fíjate bien, que el campo en el punto P debido a la primera sería el tamaño del campo en el punto P debido a la primera en la dirección, vamos a ver, acá. El campo en el punto P tiene una componente positiva en X, o sea que aquí sería por el seno del ángulo, porque es opuesto, esta componente es opuesta al ángulo, entonces sería el seno del ángulo en dirección Y. Ahora, el campo en Y, fíjate bien, va en esta dirección, va en la dirección negativa de la Y. Entonces pongo menos el campo en el punto P debido a la primera, y como el cateto es adyacente al ángulo, le ponemos el coseno del ángulo en dirección J. Unidades Newton por unidad de Coulomb. Luego el campo en el punto P debido a la segunda, si te das cuenta, la segunda es esta. La segunda viene más o menos acá así. Acá, mira, voy a borrar esta parte. Entonces el campo este viene acá así. Fíjate bien, el campo en el punto P debido a la segunda. Entonces, si te das cuenta, acá va a haber una componente en X y una componente en Y. La componente en X es negativa, porque va para allá. La componente en Y también es negativa, porque viene para acá. Y el ángulo θ que está acá es el mismo, como ya habíamos visto. Por lo tanto, sería el tamaño, que ya está calculado aquí, por eso es importante que te dije primero calculemos el tamaño. Luego, acá la componente es opuesta al ángulo, que sería un seno de θ. Y como va para allá, entonces se le pone un signo negativo en dirección Y. Ahora, el campo en Y va hacia abajo, un signo negativo, la magnitud del campo debido a la segunda carga, y otra vez es adyacente al ángulo, coseno del ángulo en dirección J. Luego, el campo en el punto P debido a la tercera carga, ¿quién es? Es esta de acá. Y si te das cuenta, va en esta dirección, que es muy semejante a la que acabo de hacer con el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente podría decir, como el campo va para allá también, tiene una dirección negativa, solo que el tamaño ahora es de la tercera carga, y el cateto acá es opuesto al ángulo, otra vez tengo el seno del ángulo en dirección Y, el campo va hacia abajo, menos el campo en el punto P debido a la tercera, por el coseno del ángulo, ya que es adyacente al ángulo, en dirección J. Y por último, vámonos al campo en el punto P debido a la cuarta partícula o la cuarta carga, que si te das cuenta, aquí está la cuarta carga que es negativa y se comporta exactamente de manera semejante al campo en el punto P debido a la primera. Va para allá. O sea, si va para allá, tiene una componente positiva en X y una componente negativa en Y. La componente positiva en X sería más campo en el punto P debido a la cuarta carga y opuesta al ángulo, porque el ángulo está acá, o sea que este cateto es opuesto al ángulo, también se le pone el seno del ángulo en dirección Y. La componente Y va negativa ya que va hacia abajo, menos el campo en el punto P debido a la cuarta partícula y es adyacente al ángulo, también se le pone un coseno del ángulo en dirección J. Y ya. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar. ¿Y sumar vectores qué significa?
Agarrar las componentes en X, sumar todas las componentes en X y luego sumamos todas las componentes en Y. Por lo tanto, el campo en el punto P, fíjate que ahora ya no estoy poniendo a una partícula dada, sino que estoy poniendo el campo resultante debido a todas las partículas. Por lo tanto, el campo en el punto P, que es la suma que estoy poniendo acá, va a ser igual. Fíjate, esto es muy importante. El tamaño es el mismo para los 4 campos, en ese punto en particular del espacio, o sea, en el centro del cuadrado. Si el tamaño es el mismo, este número que está acá es el mismo que está acá. El ángulo es el mismo. Entonces, esto que está acá es el mismo ángulo. Por lo tanto, aquí tengo un más, una cierta cantidad, menos la misma cantidad, más menos se anula. Menos, bueno, menos algo por ahí. Y más, entonces quiere decir que esta cantidad, esta cantidad es la misma que está acá, la misma que está acá y la misma que está acá. Entonces se cancelan. Ya me quedaría 0 en dirección Y. Los tamaños son iguales, los ángulos son iguales, y aquí tengo menos, o sea que sería menos 4 veces el campo en el punto P debido a una de las partículas cualesquiera, digamos a la primera, porque como son iguales todas, me da igual poner cualquiera de ellas, por el coseno del ángulo en dirección J. O sea que, como te darás cuenta, el campo, básicamente, en el punto P, es 0 menos 4. Si lo quieres escribir en forma de coordenada o punto, también lo puedes ver así. Por lo tanto, como puedes observar, aquí tengo un campo eléctrico en dirección X y un campo eléctrico en dirección Y. O sea que básicamente la componente del campo en el punto P en dirección X es igual a 0. La componente en el punto P en dirección Y es igual a 4 veces. Solo voy a calcular el numerito. El campo en el punto P sería 1.44 por 10 a la 7 newton por unidad de Coulomb por el coseno de 45 grados. Este campo en dirección Y sería igual, vamos a ver, tenemos el campo 1.44 por 10 a la 7 multiplicado por 4, y a eso le sacamos 45 coseno, multiplicamos y esto me queda 4.07 por 10 a la 7 newton por unidad de Coulomb. Ahí tenemos entonces el campo. Ahora, a la hora de un examen, por lo regular te preguntan, bueno, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto P? Bien, el campo eléctrico en el punto P es igual a 0, menos 4.07 por 10 a la 7 newton por unidad de Coulomb. Ahí está la respuesta. Pero en la mayoría de casos también preguntan, dígame cuál es la magnitud y la dirección del campo. Bien, entonces tú puedes expresar acá el campo en el punto P como una componente en X y una componente en Y. Por lo regular vamos a trabajar con problemas en el plano, no en el espacio. Entonces, básicamente vamos a tener un resultado general de esta manera. Por lo tanto, la magnitud del campo no es más que la raíz cuadrada del campo en X al cuadrado más el campo en Y al cuadrado. La dirección del campo, imagínate el vector, por ejemplo, acá así, mira, el campo en el punto P, entonces tiene una componente en X y una componente en y acá tendrá un ángulo direccional, llamémosle alfa, por ejemplo, entonces la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y bueno, de ahí puedes calcular entonces cuánto vale alfa. Aplicando esto a nuestro problema, ¿qué tenemos? Que en el centro del cuadrado el campo viene así. Entonces, si te das cuenta, el ángulo direccional se toma siempre respecto al eje X positivo. Por lo tanto, acá está, mira, 270 grados. O menos 90 grados. Aquí hay 270 grados. Cualquiera de los dos
Si seguimos el convenio de con respecto al eje X positivo, por ejemplo, bueno, ya sea que tenemos este o este, da igual, o sea que yo puedo poner el campo en el punto P con un tamaño, como uno de ellos es 0, la componente en X es 0, entonces solo me queda la componente en Y, al cuadrado, raíz cuadrada del mismo numerito, o sea que me quedaría un tamaño igual a 4.07 por 10 a la 7, con un ángulo direccional, ya sea de menos 90 grados, Newton por unidad de Coulomb, o ya sea que se pongan de acuerdo con el profesor sobre el convenio de cómo escribir la respuesta, bien puede escribir 270 grados respecto al eje positivo. Ahí tenemos entonces cómo es el campo. Ahora, este problema se pudo haber resuelto de una manera muy sencilla. Aquí te he dado todo un aspecto vectorial para que mires todo el procedimiento con detalle. Pero, fíjate bien, tú bien podrías haber dicho, no, el campo debido a la primera, solo lo voy a poner así, el campo debido a la primera. El campo, vamos a ver acá, no, aquí está el campo debido a la primera y también está debido a la cuarta, y aquí el segundo y tercero. Entonces, acá tenemos el campo debido a la primera por acá, luego tengo el campo debido a la cuarta, aquí tengo el campo debido a la segunda carga y también tengo un campo debido a la tercera carga. Todas tienen el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Todos tienen el mismo tamaño, según lo que vimos acá. Entonces, tú vienes y dices, por simetría, fíjate bien, por simetría, yo puedo venir y agarrar esta componente del primer campo, va en Y y esta va en X. Luego, la componente del cuarto campo sería, esta va en dirección Y luego va en dirección X. O sea que hay dos, ¿verdad? Dos que van en dirección X para acá. Luego, para el tercer campo, tú dices, tiene una componente en Y y una componente en X. Y para el segundo campo, acá dos tienen una componente en Y y una componente en X. Entonces tú dices, mira, estas dos componentes en X, acá, con esta que está acá, por simetría, ya que el tamaño de los vectores es el mismo, se anulan. Y entonces el campo en el punto P, como vector, me quedaría simplemente 1, 2, 3, 4 componentes del tamaño del campo de una de las cargas cualesquiera por un ángulo, que como todos es adyacente a ese ángulo, por el coseno del ángulo. Y todo en dirección menos J, unidades Newton sobre Coulomb. Ahí está, eso es lo que hubieras hecho, mira, a la hora de un examen. Así de simple, sabiendo cómo trabajar la simetría en los problemas. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga, todas tienen la misma carga, la misma distancia, y entonces puedes decir que hay simetría. Si logras detectar simetría en un problema, entonces te es más fácil trabajar así. Ahora, aquí te lo he trabajado directamente en forma vectorial para que te des cuenta que llegamos al mismo resultado. Donde el signo menos que está acá, es el signo menos que puse aquí. Muy bien, ahora, si por alguna razón en el centro del cuadrado yo pongo una carga menos Q, o sea, donde Q es igual a menos 3 microcoulomb, entonces la pregunta que se hace es, ¿cuál es la fuerza que experimenta esta carga? Entonces tú dirías, la fuerza es igual a Q por E en el punto P. O sea que esa fuerza es igual a menos 3 microcoulomb multiplicado por 0 y por menos 4.07 por 10 a la 7. ¿Ok? Por lo tanto, esta fuerza que experimenta Q, pongámosle. La fuerza que experimenta Q es igual. Fíjate
que ahora sí he puesto el signo de la carga. Es muy importante. Entonces tengo esto por esto, me da 0. Ahora, esto por esto sería... Recuerda que esta cantidad que está acá es igual a decir menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. El micro, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar el 4.07 por 10 a la 7 negativo, esta componente es negativa, con el negativo acá me da positivo, y tenemos 3 exponente 6 negativo multiplicado, y esto me da 122.19 newton. Entonces, si te das cuenta, yo pongo una carga negativa acá, ¿para dónde iría? ¿Hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad? Va en dirección, si quieres lo ponemos acá. La fuerza en dirección Q es igual a 122.19 en dirección más J, fíjate que estoy haciendo un énfasis así con un más, unidades Newton, indicando que esta carga experimenta una fuerza hacia acá. Ahí tenemos entonces el problema en consideración.